Creo y espero del Señor no equivocarme, que debemos cambiar un poco lo que estábamos pensando para esta mañana y ver a alguien en el Nuevo Testamento que nos puede ayudar a todos. Lucas 22, 31 es el mismo Señor que está hablando, y está hablando justo antes de ir a la cruz. Y creo que casi todos conocéis esos versículos. Dice el Señor: Simón, Simón, está hablando con Pedro, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Os acordáis lo que Simón le contesta, lo que Pedro le contesta? Dice: estoy dispuesto a ir a la muerte si es necesario contigo, yo no te voy a dejar nunca. Y Pedro era así. Y en muy pocos minutos esta mañana me gustaría que de alguna manera todos los que estamos aquí seamos durante unos minutos Pedro. Por una razón muy sencilla. Y vais a ver enseguida por qué recordamos esa canción tan sublime que cantamos al principio. Pedro no se llamaba así, se llamaba Simón precisamente. Y cuando el Señor le conoció y cuando le llamó, le dijo: desde hoy no te vas a llamar más Simón, te vas a llamar Pedro. Claro, eso nos llama mucho la atención, porque imagínate que el Señor te llama, te está diciendo: mira, vas a seguirme, pero ya no te vas a llamar Jaime, te voy a llamar de otra manera. En principio tú dices: ¿por qué? Es muy sencillo. Simón, aunque tiene otro significado, pero la raíz de su nombre tiene que ver también con lo que es una caña. Es decir, algo que prácticamente cualquier viento, cualquier persona, cualquier opinión lo puede llevar de un lugar a otro. Y así era Pedro, así era él. Sencillamente alguien decía algo y él se apuntaba, alguien decía lo contrario y también. Y era capaz de pasar de lo sublime a lo absurdo en cuestión de minutos. Minutos literalmente, ¿verdad que somos así muchas veces? Yo por lo menos sí lo soy. Y hay un momento, ¿os acordáis en el Evangelio según Mateo y el capítulo 16, cuando está preguntando el Señor: ¿quién dicen los demás que soy? Y rápidamente sabes quién va a contestar. Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por lo tanto, el Señor le dice: Pedro, es impresionante. ¿Y sabes quién te reveló eso? Mi Padre Celestial. Así que el Señor sigue hablándoles y dice: pero ¿sabéis una cosa? El Mesías tiene que ir a morir. Y tiene que ir a dar su vida por todos. Y entonces Pedro rápidamente no le deja seguir. Dice: no, ni se te ocurra, no vamos a dejar que vayas a una cruz. Y entonces el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. No se lo está diciendo a Pedro directamente, él sabe con quién está hablando. Pero ¿quién usó el diablo para decirle al Señor que no fuera una cruz? A Pedro. Así que es capaz de que en un momento habla de parte de Dios y a los pocos minutos habla de parte del enemigo. ¿Verdad que somos así? ¿Por qué? Porque muchas veces somos como esa caña que se mueve de un lado a otro, que dependiendo de lo que otros digan, pues nosotros reaccionamos. Y a mí me encanta la vida de Pedro porque él siempre es él mismo. Y por eso el Señor Jesús le dice: tú no vas a ser más Simón. Si me vas a seguir a mí, la gente no va a poder dominarte, tú vas a ser una roca, las personas van a acercarse a ti como una roca, como una verdadera roca, porque cuando seguimos al Señor ya somos diferentes, completamente diferentes, las personas no nos van a llevar de un lado a otro, estamos apegados a la roca, al Señor Jesús. Y entonces Él cambia, no nuestro carácter, porque nos ha hecho a cada uno como somos, pero sí la manera como reaccionamos delante de todas las situaciones. Así que en este momento, cuando el Señor sabe que va a ir a la cruz y se lo dice a sus discípulos y ellos comienzan a comprenderlo, el Señor le dice a Pedro: Simón, Simón, y además le dice su nombre 2 veces. Y por primera vez en mucho tiempo no le habla por su nombre, por el nombre que Él le ha puesto. No le dice Pedro, le dice Simón. Y entonces Pedro está pensando: madre mía, Señor, ¿por qué me llamas así? Y el Señor se lo dice: el diablo ha pedido y os va a zarandear como a trigo a todos vosotros. Pero yo voy a orar por ti. A mí eso me impresiona. Porque en ese momento otra vez Pedro vuelve a ser él, vuelve a ser Simón y dice: no te preocupes porque yo no voy a dejarte. Si hay que ir a una cruz, pues vamos. Yo voy también, no pasa nada.
¿Verdad que todos hubiéramos dicho lo mismo? ¿Habríamos dicho lo mismo? Cualquier cosa que el Señor nos pida, nosotros vamos a hacerlo. Estamos dispuestos, si es bueno. Pero el Señor sabía lo que iba a ocurrir con la vida de Simón, de su amigo. ¿Os acordáis lo que sucede solo un poco después? En prácticamente casi todas las Biblias solo es pasar una página, y en el capítulo 22 y al final del capítulo, sobre el versículo 59, porque el Señor le comenta a Pedro que le va a llegar a negar incluso 3 veces. Ya han sido 2 veces que le niega, y en el versículo 59 del capítulo 22 dice: pasado como 1 hora, otro insistía diciendo: ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Y Pedro le dijo: hombre, no sé de lo que me hablas. Y al instante, cuando estaba hablando, cantó un gallo. ¿Os acordáis la historia? No necesito recordar mucho más. El Señor le había dicho: me vas a negar 3 veces. Y sabes, cuando cante un gallo te vas a acordar de que yo te lo avisé. Pero sobre todas las cosas te vas a acordar que yo estoy orando por ti. Eso es lo que más me impresiona de todo. Porque Pedro va como en una escala de negación. Y no nos creamos, hermanos y hermanas, tan espirituales como para pensar que nosotros nunca vamos a caer en nuestra vida, que nosotros nunca vamos a negar al Señor, que nosotros somos lo suficientemente fuertes como para seguirle firmes hasta el final. Eso lo pensaba Pedro. Pero el Señor sabe cómo somos cada uno de nosotros, empezando con el que os está hablando aquí esta mañana, y sé que me entendéis. Así que al principio viene una mujer y le dice: tú estabas con él, yo te vi. Pedro le dice que no. Es más, Pedro está viendo cómo son todas las circunstancias. Ve que el Señor es acusado, que es llevado de un lugar a otro, que es llevado de Pilatos a Herodes, después que lo llevan delante del Sanedrín, que todos le están acusando, y todos los discípulos, sin excepción, salvo Juan y las mujeres. De eso hablaremos otro día, eso es otro mensaje. Solamente los más jóvenes y las mujeres fueron los que siguieron al Señor. Todos habían huido. ¿Por qué? Porque temían por su propia vida. Y Pedro le sigue, pero le sigue de lejos. Y cuando llega una mujer y le dice: tú estabas con él, le dice no. Y cuando llega un soldado un poco más tarde y le dice: tú estabas con él, Pedro comienza no solamente a negar al Señor, sino que la Biblia nos dice, la Biblia es impresionante, es la palabra de Dios, y siempre nos dice todo lo que está ocurriendo, y no le importa incluso enseñarnos las cosas que son malas. Dice que Pedro comienza a jurar, incluso a blasfemar, diciendo que no conoce a Dios. Así que cualquiera de nosotros que hubiera visto a Pedro en ese momento y no lo hubiera conocido, diríamos: ese no es un creyente. Un creyente no se puede portar así. Ese no ha seguido al Señor, ni le sigue. Y 1 hora después, fijaos, todavía tiene tiempo para reflexionar en lo que ha hecho, en lo que ha pensado. Le vuelven a decir: es que tu acento además es Galileo. Me encanta esa palabra porque es como decir: tu manera de hablar te delata. Y a veces nuestra manera de hablar, incluso cuando estamos lejos del Señor o por circunstancias en la vida queremos abandonarlo, no podemos, porque hasta nuestra manera de hablar nos delata que estamos con el Señor, por más que queramos esconderlo. Y entonces canta el gallo. ¿Y sabes lo que ocurre? Hermanos y hermanas, cuando leáis la Biblia no dejéis pasar ni una sola palabra, ni una sola coma, ni un solo punto, porque todo es palabra de Dios. Dice el versículo 61 de ese capítulo 22 de Lucas, que en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. Este es uno de los versículos más impresionantes de toda la Biblia. Parece como algo sencillo, una continuación de la historia, pero no. Vuelvo a repetiros, es uno de los versículos más impresionantes de toda la Biblia, porque ¿sabes lo que está ocurriendo? El Señor está delante de todo el Sanedrín, delante del sumo sacerdote. Ellos están hablando con Pilato para acusarlo, y él sabe que va a ir a la cruz. Va voluntariamente, pero le están acusando, así que, por decirlo de alguna manera, y a veces si no vemos las cosas gráficamente nos
es difícil de entenderlas. El Señor está delante de todo lo que es el tribunal. Se está jugando el futuro del universo, y entendedme esa frase. Es decir, el día más importante de la historia de la humanidad hasta ese momento, que es el día en que Dios, hecho hombre, va a ir a una cruz en el lugar de todas las personas del mundo, en todas las épocas del mundo, para pagar el precio del pecado por todas las personas del mundo, y Él está enfrente a ellos. ¿Sabes lo que el Señor está haciendo? En el día más importante de la historia, Él sabe que Pedro está allí y que le está negando, y está orando por él. ¿Os acordáis? Pedro, voy a orar por ti para que tu fe no falle. A mí me hace mucho bien cuando hermanos y hermanas oran por nosotros, por mí, por mi familia. Esta vez pudieron venir Miriam y las niñas, después podéis saludarlas. Y nos hace muchísimo bien cuando oráis por mí, y te conmueve el corazón, porque saber que otras personas están orando unos por otros. Pero no hay nada como saber que nuestro Salvador está orando por cada uno de vosotros. Dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No porque el Padre no quiera ayudarnos, sino porque dice, para que lo entendamos de una manera muy, muy vívida, muy expresiva, que Él es nuestro abogado defensor. A veces nosotros vamos por la vida pensando, incluso en la vida cristiana, con miedo, pensando que el Señor nos va a acusar, que alguien nos va a acusar, que las cosas van a ir mal, y no nos damos cuenta que el acusador, el que nos acusa, es el enemigo. Y si alguien te acusa, viene de parte del enemigo. El Señor es tu abogado defensor. Y es un abogado, siempre me gusta decir en broma, que no pierde ningún juicio, olvídate. Es un abogado que sabe lo que hace y que siempre está orando por cada uno de nosotros, porque Él jamás quiere perder a nadie. Y por eso nosotros a veces deberíamos tomar esa actitud de nuestro abogado defensor. Esa fue la razón por la que escribimos este libro, y ir a buscar a nuestros hermanos que faltan, a personas que por alguna razón, como Pedro, están en algún lugar pensando que su vida no tiene sentido, quizás están negando al Señor de alguna manera, y el Señor sigue orando por ellos, y nosotros también debemos seguir orando por ellos. Pero sabes, cuando el Señor hace eso, Pedro se da cuenta, está en el momento más importante de la historia de la humanidad, pero lo que él está haciendo es orar por él, y dice que se vuelve, puede que haya una distancia menor que de aquí a la puerta, y Pedro ve que se vuelve y le mira. Y se da cuenta que el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, está orando por él, y le mira. Y entonces Pedro dice que sale fuera y llora amargamente. Mi abuelo está con el Señor, él era pescador. No conozco otras personas más fuertes en ninguna otra profesión que un pescador en alta mar. A veces él me decía, tienes barcos de toneladas, viene una tempestad, y ese barco parece una cáscara de nuez, arriba y abajo, como si no fuera nada. Y en ese miedo por tu vida, tú aprendes a confiar en el Señor. Hay incluso alguien que hizo un refrán que se conoce en Galicia, se dice muchísimo, ¿no? Aquí no lo creo porque no sois un puerto de mar, pero allí se dice que el que quiera aprender a orar, que se echa a la mar. No sé si tú lo habías escuchado, Elías, por allá por el sur. Porque cuando te das cuenta que una persona fuerte, inmensamente fuerte, que es capaz de vencer cualquier situación, como Pedro, de repente su corazón se rompe y empieza a llorar amargamente. Se da cuenta que le falló a su íntimo amigo, pero se da cuenta que el Señor sigue orando por él. Y todos recordáis la historia, ya no tenemos mucho tiempo para ir allí, vamos a ir terminando. Cuando en el capítulo 21 del libro de Juan, ¿os acordáis del Evangelio? Cuando el Señor se vuelve a encontrar con Pedro,
Porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, pues Pedro volvió al Señor, se da cuenta de que esa mirada la había restaurado, porque imagínate cómo debió de ser esa mirada, imagínate cómo el Señor debió de mirarlo para que él se pusiera a llorar y supiera que seguía orando por él. Pero la Biblia nos dice que Pedro siguió pensando que no tenía remedio. Y cuando el Señor resucita, y en el Evangelio de Marcos aparecen aquel ángel a alguna de las mujeres, ¿sabes lo primero que le dice? Id a decir a los discípulos que él ha resucitado, pero dice, id a los discípulos y a Pedro a decir que él ha resucitado. Lo que está diciendo desde el cielo es ir a buscarlo, id a buscar a Pedro. Él quizás está pensando que ya no tiene ningún sentido su vida, pensando que rechazó a quien amaba, pensando que había roto la promesa más grande en su vida, que le había fallado a su mejor amigo, que ya no tenía remedio. Pero para Dios siempre hay remedio. Id a buscar a Pedro. Y cuando ellos le fueron a buscar y después de encontrarse, de aparecerse el Señor con sus discípulos en el Evangelio de Juan capítulo 21, ¿os acordáis la historia? Les aparece de nuevo y Pedro está pescando. Pedro quiere hacer como siempre hacemos nosotros cada vez que queremos ser perdonados, hacer mil cosas. Él va a buscar los peces, los trae, empieza a arreglar todas las cosas porque quiere de alguna manera comprar su perdón. Y el Señor sencillamente llega. ¿Os acordáis la historia? Y dice que hay unas brasas encendidas y que entonces queda a solas con Pedro y le pregunta, ¿me amas? Dios quiere restaurar nuestra vida siempre, sea lo que sea que hayas vivido o donde hayas estado. Dios quiere restaurar tu vida, porque sabes, Pedro durante toda su vida estaría pensando que delante de aquellas brasas, cuando el Señor Jesús fue entregado, él negó por 3 veces. Así que el Señor prepara en prácticamente un lugar muy parecido unas brasas para decir, no, Pedro, cada vez que recuerdes eso, recuerda que yo te restauro. Y el Señor te va a llevar a muchos lugares, incluso situaciones muy difíciles, para volver a restaurar tu vida. Y os acordáis, el Señor sencillamente le dice, Pedro, ¿me amas? Se lo repite 3 veces, las mismas veces que él le negó. Y entonces Pedro se da cuenta de que tiene que vivir siendo Pedro. ¿Os acordáis lo que hablamos al principio? ¿Quién somos nosotros hoy? Somos como Pedro. Y el Señor quiere restaurar nuestra vida. Y entonces aquel Pedro que había negado al Señor 3 veces sencillamente porque tenía miedo, porque temía por su propia vida, sabes, después de que tienes encuentro con el Señor, de que el Señor le pregunta 3 veces, ¿me amas? Porque para restaurar nuestra vida, el Señor no necesita lo que nosotros hacemos, no necesita nuestro trabajo, no necesita lo que creemos, no necesita que pasemos ningún tipo de examen, solamente nos pregunta, ¿me amas? Porque el amor es la base de todo. Y si tú seas quien seas, estés donde estés, puedes responder al Señor, tú sabes todas las cosas y sabes que te amo. El Señor va a restaurar tu vida. Así que leemos el libro de los Hechos y cuando llegan otra vez el mismo Sanedrín, los principales de los sacerdotes y los escribas y fariseos, y delante del sumo sacerdote y tienen que hablar en nombre del Señor Jesús, ¿sabes quién se pone al frente? En primera fila, y quien le dice, ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha resucitado, es Pedro. Es como si dijera, sí, tenía miedo, pero ya no soy el mismo, yo ya no soy Simón más, ahora soy Pedro. Y no por mí, porque fíjate lo que ha sido mi vida, fui capaz de negar al Señor. Yo no sé cuántos de vosotros habéis dicho alguna vez públicamente, no, yo no quiero saber nada del Señor, no sé quién es. Pero eso sí lo hizo Pedro y el Señor siguió orando por él de la misma manera que el Señor sigue orando por ti. Y después cuando tiene que hablar a la gente de Samaria, ¿sabes quién es el primero que aparece allí? El mismo Pedro. Y cuando el Señor quiere usar a alguien para llevarlo delante de Cornelio, uno de los capitanes de los romanos, de las centurias romanas, los que habían crucificado también al Señor por orden del sumo sacerdote, ¿sabes a quién llama? A Pedro. Y Pedro va a una casa que no conoce, a un capitán romano, se juega la vida y no le importa porque ya no es más Simón, ahora es Pedro.
Y eso es lo que Dios quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros. Ya no somos más nosotros mismos. Ahora somos personas que el Señor usa con nuestras debilidades. Y es más, y el tiempo se va muy rápido, en el libro de los Hechos y el capítulo 12, cuando Herodes manda decapitar a Santiago y ve que todos los principales de los religiosos de aquel tiempo y el sumo sacerdote, al pueblo judío le encanta que haya hecho eso, porque es una manera de echar abajo toda aquella nueva secta, como ellos decían, todos los cristianos del primer siglo. Manda decapitar a Santiago y entonces encarcela a Pedro diciendo, muy bien, es el siguiente de la lista para el día siguiente, y lo pone en la cárcel esa noche. Y Pedro va y sabe, mañana sencillamente me van a quitar la vida. Y el libro de los Hechos y el capítulo 12, cuando está hablando de que Pedro es encarcelado, el Señor tenía otros planes para él. Todavía no era su hora. Así que manda un ángel a avisar a Pedro para sacarlo de la cárcel. Y lo saca de la cárcel. Pero ¿sabes lo que hace Pedro esa noche? Al día siguiente lo van a decapitar como Santiago. ¿Y sabes lo que hace Pedro? Yo sé lo que haría yo. Yo sé lo que haría yo. Enviaría emails, bueno, aquel momento no, pero me entendéis, a todo el mundo, orad por mí, mañana es el día, imagínate, como cuando va a pasar algo y hacemos bien, orad por mí, me pasaría esa noche, no sé, nadie pensaría ni en comer, iba a decir oración y ayuno, seguro. ¿Sabes lo que hace Pedro esa noche? Dice que está durmiendo tranquilamente. Ha aprendido a ser Pedro, lo que su maestro quería. Las personas ya no le tambalean, ya no le hacen ir de un lugar a otro. Él ahora es Pedro, es una roca. Y hay un detalle delicioso que el ángel dice cuando lo despierta. Y lo despierta, acuérdate que dice que está esposado con los dos soldados, así que yo no sé qué manera de dormir es esa, porque no me imagino, a lo mejor el soldado estaba sentado, no sé, te imaginas una postura medio incómoda. Pero la Biblia dice que el ángel le despierta y la palabra que usa en el griego literalmente le dice le golpea, le zarandea varias veces porque estaba tan profundamente dormido que ni siquiera con la luz del ángel se despertó. Esa es nuestra confianza en Dios. Y esa es la confianza que tú puedes tener, sea cual sea el momento en tu vida que estás pasando. Y no depende de ti, depende de quien te está haciendo que seas Pedro, que seas una roca firme. Y esa es la razón por la que él escribe. ¿Os acordáis al final de su carta, su primera carta en el capítulo 5 y el versículo 7? Echad toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él cuida de vosotros. Hermanos, el mayor milagro que existe en nuestra vida no es que nosotros creamos en Dios, creamos en el Señor Jesús, y sé que vais a entender esta frase. El mayor milagro es que Él cree en nosotros, que Él está orando por cada uno de nosotros, que Él está diciéndote con tu nombre y tus apellidos, yo estoy orando por ti para que tu fe no falle. Que Él, la persona que gobierna los miles de millones de galaxias en todo el universo, que hasta el día de hoy ni siquiera el hombre ha logrado saber cuántos son, y se asombra por la inmensidad del universo, tiene tiempo para orar por cada uno de nosotros, conoce tu nombre y tus apellidos, y está diciendo, yo estoy orando por ti para que seas una roca, para que la gente no te tambalee, para que las circunstancias no te tambaleen, para que las situaciones no te hagan vivir de una manera diferente, para que tú puedas estar tranquilo, tranquila, y confiar en mí porque yo te cuido. Y el mismo Padre Celestial que cuida esos miles de millones de galaxias conoce tu nombre y nos cuida a cada uno de nosotros. ¿Cómo no vamos a amar a un Salvador así, a un Padre así, a alguien que nos cuida de esa manera? Y si hay una persona, y termino, que no conoce al Señor, yo siempre digo, y lo digo sinceramente, a mí a veces me resulta
complicado al hablar del Evangelio comprender a las demás personas, porque les digo, es que no entiendo cómo una persona puede rechazar algo así. Que tu Creador, el que te hizo, el que te conoce, el que te cuida, esté orando por ti, que no pase un solo momento sin que sepa dónde estás y lo que necesitas, que esté a tu lado, que quiera que tengas una vida completamente diferente y te la regale y tú digas que no, yo no lo entiendo. No lo entiendo, jamás lograré entenderlo. Porque es como decir, por eso en la Biblia cuando habla de quien no cree en Dios, nunca habla de alguien que no comprende o que no puede decidir, o utiliza una palabra que es la palabra necio, pero no lo dice por insultarnos, lo dice porque eso no un necio, una persona que rechaza todo. Y nosotros que amamos al Señor, nunca debemos vivir así, sino sabiendo que Él sigue orando por ti y sigue cuidándonos. Y sigue cuidando tu vida. Y no va a descansar hasta que seas Pedro, que seas una roca, que estés firme con Él. Y sean cuales sean las circunstancias en tu vida, incluso aunque un día sepas, pues me van a quitar la vida como Pedro, puedas dormir tranquilamente, como un niño, descansando en los brazos de su Padre, sabiendo que nos cuida siempre. Y que no pasa nada, aunque a veces no lo entendemos, pero que no ocurre nada sin que esté en sus brazos. Y me gustaría terminar orando por vosotros, como siempre suelo hacer, y también como la otra vez. Creo que Debbie y el grupo van a venir a cantar la última canción. Entonces ellos van a subir y van a cantar la última canción. Pero como hicimos la última vez, no sé si alguien lo hace así, pero no os preocupéis. Yo voy a la parte de arriba, porque así no molestamos a nadie. Y cualquier persona que quiera venir a orar, me encantará estar orando con vosotros. Si hay una persona alguien que quiere recibir al Señor Jesús en su vida, es el momento de decírselo. Si hay alguien que ha estado lejos, pues es el momento de decir, Señor, aquí estoy, vuelvo a casa. Si hay alguien que necesita recordar que el Señor sigue orando por él, por ella, me encantará estar orando por ti. Lo digo siempre y lo digo sinceramente, no hace ninguna diferencia orar conmigo, orar con cualquier persona que lo pida. La diferencia la hace tu decisión de colocar tu vida en las manos del Señor. Y por eso a mí me encanta ayudar, porque he visto tantas veces, tantas personas restauradas en el amor al Señor cuando vienen a orar y se dan cuenta de que Dios sigue orando por ti, sigue cuidándote y está orando para que tu fe no falle. Así que yo sé que a ellos no les va a importar mientras están cantando la última canción. Si alguien quiere acercarse a orar, estaré arriba y estaré encantado de orar con vosotros. Que Dios os bendiga.